Bicameralismo, derechos de la naturaleza, justicia indígena también son algunos de los términos que se repiten en estos días en la Convención Constitucional. El Pleno de la Convención aprobó tan solo 6 normas de las 40 relacionadas con la crisis climática, lo estábamos revisando, derechos de la naturaleza y la biodiversidad, es decir, cerca del 85% de las propuestas fueron frenadas en el Pleno. Vamos a analizar la discusión que se está generando en la Convención junto a Javier Couso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Primero partamos por lo que estábamos conversando recién y revisando respecto al rechazo del 85% de los artículos que fueron presentados por parte de la Comisión de Medio Ambiente. Solo 6 de ellos fueron aprobados. ¿Qué lectura podemos hacer al respecto? A ver, yo trataría de desdramatizar en el sentido de que efectivamente, como creo mencionaba el vicepresidente de la Convención, estos son temáticas relativamente novedosas dentro de lo que normalmente se han discutido en las constituciones. Había también normas que no son materia de una constitución típicamente. La crisis climática es un fenómeno extraordinariamente importante de la más alta urgencia, pero normalmente los países la están abordando con normas de un rango inferior al constitucional, no porque el problema sea menos importante, sino porque muchas veces se requiere agilidad para cambiar rápidamente, adaptar las normas para este tipo de crisis. Y bastaría un principio constitucional con un mandato al Estado de no solo proteger el medio ambiente, sino que dar cuenta de preocuparse, de aminorar los efectos del cambio climático. Pero me parece a mí que puede haber habido ahí un malentendido y no haría gran cuestión sobre esto, francamente. Hubo hartas críticas de todas formas a este mismo hecho, principalmente a través de las redes sociales. Se criticaba que probablemente la elaboración de dichos artículos no habría sido la óptima, quizás no con la terminología adecuada probablemente, pero hubo muchas críticas también al respecto. ¿Cómo se puede contrarrestar también de esta forma la visión que se tiene de hechos como este? Considerar que si bien no se logra avanzar en esta instancia, esto vuelve de todas formas, al menos las que cuentan con mayoría simple, vuelven a la comisión y pueden ser nuevamente presentadas ante el Pleno. Es que estamos en un territorio relativamente nuevo. Ha habido pocas constituciones recientes que hayan abordado de manera, digamos, exhaustiva asuntos vinculados al cambio climático. Insisto, las constituciones normalmente buscan fijar un marco general para que las políticas públicas expresadas en leyes, en políticas y sobre todo en acciones de cumplimiento a veces de tratados internacionales que combaten el cambio climático se hagan. El cambio climático hoy día está más en juego con que se cumplan acuerdos internacionales por parte de los países que con entronizarla en cuerpos difíciles de modificar como es una constitución. Entonces, insisto, yo no cuestionaría a las personas que de buena fe intentaron, a mi juicio erradamente, incorporar en la Constitución normas que podrían ser más efectivas si estuvieran en otro plano normativo, no en el plano En el plano legal probablemente, ¿no? Probablemente el legal y el administrativo. Le diría que mucho se juega en el plano de la implementación incluso de las leyes y de los tratados que tienen fuerza de ley en un país que honra sus tratados. Y Chile firmó los tratados que están hoy día combatiendo el cambio climático. El problema es que muchas veces no los cumplimos con todo el celo que debiéramos. Ahora, considerando esto mismo que estábamos conversando, Javier, ¿considera usted que quizás se habrá pecado de abusar probablemente de maximalismo en estas propuestas de constitución y no optar por quizás una propuesta un poco más minimalista que abarque más que nada los bordes o el límite, el marco constitucional que dé pie para después implementar leyes que vayan en el objetivo que se está intentando plantear aquí? Yo creo que una de las palabras más utilizadas en los últimos tiempos y menos definida con precisión es maximalismo. Algunos plantean
entienden por maximalismo que algo sea extremista. Yo aquí creo que descartaría esa interpretación Pero aquí, de la perdón, palabra. refiriendo eso para aclarar, no me refiero a que se hable de algo extremista como sinónimo de No, maximalismo, sino de yo tratar entiendo. de colocar todo lo posible en este marco normativo que es la Constitución. Sí. No, yo no estaba acusándolo a usted de interpretarlo de esa manera. Digo que es una interpretación habitual. Muchas personas lo usan intercambiablemente, ¿no? Maximalismo, extremismo. Pero efectivamente usted tiene razón. Entendido el maximalismo con la idea, como la idea que todo aquello que no quede en la Constitución de alguna manera es menos valioso, yo creo que es un error. La Constitución busca un marco de principios, valores y reglas fundamentales. Y no va a ser para nada indiferente en nuestro derecho, va a ser una gran innovación, que haya un mandato constitucional a preocuparse del cambio climático, quizá el desafío más importante junto con la guerra que tiene la humanidad en las próximas décadas. Entonces, me parece que eso sería un tremendo aporte de una nueva constitución y me parece que simplemente la noción de que tiene que quedar plasmada en la constitución el detalle de cómo se hace eso, me parece que representa un entendimiento de lo que es el rol de la Constitución, a mi juicio equivocado, que insisto, no es una cuestión que tenga que ver con malas intenciones, pero me parece que no es entender que la Constitución debe permitir el juego democrático, que la democracia es capaz de hacerse cargo de estas cuestiones. La Constitución habilita el trabajo de la democracia y la democracia va a responder de manera adecuada, creo yo, a los desafíos del cambio climático. Ahora pasemos también a otro de los temas que ha sido uno de los temas más discutidos, debatidos en esta discusión constitucional, y hablemos del bicameralismo, cómo se va a conformar luego de esta propuesta de nueva constitución el poder legislativo. Se habla del fin del Senado, surgen también algunas nuevas alternativas, hablando por ejemplo de las asambleas regionales que vienen a complementar de alguna forma este sistema legislativo o esta propuesta de sistema legislativo que se intenta proponer al país. ¿Qué podemos decir al respecto también? Se habla ya del fin del Senado, lo hemos estado conversando también a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué lectura podemos hacer respecto a esta discusión que se está llevando a cabo? A ver, yo creo que cada vez que se habilita un proceso constituyente está sobre la mesa evaluar en su mérito qué instituciones es razonable preservar, qué instituciones es adecuado modificar o incluso eliminar. Desde ese punto de vista, si Chile, por ejemplo, hubiera optado por un sistema parlamentarista, probablemente, como lo es el caso de Suecia, habría podido adoptar un sistema unicameral, y está muy bien. Dado que Chile ya optó por un Estado regional, ya está en el texto de la nueva Constitución, ya es una de las normas que Chile va a tener un Estado regional, parece muy importante que exista una Cámara alta que se preocupe justamente de que la representación de las regiones sea relativamente equitativa. Y eso no ocurre en la Cámara Baja por un problema demográfico. Hay regiones que tienen, como la metropolitana, que tiene cerca del 40% de la población. Entonces, no estarían adecuadamente representados los intereses de las regiones. Ahora, la discusión ahora se ha ido decantando sobre si las atribuciones que debería tener esta Cámara Alta territorial. Y esta Cámara territorial, a mí me parece razonable que no solo tenga competencias vinculadas a cuestiones estrictamente regionales, sino que tenga algún rol en lo que es la ley de presupuesto, porque le va a afectar, obviamente. Cuestiones como la ratificación de tratados internacionales, lo que se ha ido agregando, que no me parece... acá también se cae en una suerte de maniqueísmo, o nada o todo. Yo creo que, dada la realidad que tenemos hoy día, de un bicameralismo del tipo espejo, como se suele decir de manera coloquial, esto es, que tanto la Cámara como el Senado tienen en lo legislativo casi exactamente las mismas atribuciones, a pasar a un sistema que está en un punto intermedio, donde, por una parte, el rol central de la Cámara regional
es ver justamente legislación de interés regional, pero donde también hay algunos elementos de legislación nacional que pudiera ser de impacto en la región o incluso pudiera servir para darle a cosas realmente importantes como reformas constitucionales, como la ley de presupuestos, una segunda mirada. Yo creo que en ese sentido vamos a llegar a una situación que es un punto medio entre lo que hay hoy, en que se reproducen dos órganos con casi exactamente las mismas facultades legislativas, a una situación donde son lo que se ha denominado bicameralismo asimétrico, no son idénticos, pero ambos juegan un rol a veces en legislación nacional. ¿Y a su juicio estas condiciones que usted mencionaba se cumplen o pueden tender a cumplirse de acuerdo a cómo se ha estado llevando a cabo esta discusión para proponer un poder legislativo? A mí me parece que las indicaciones que se han presentado entre el día de ayer y hoy, entiendo que han ampliado las atribuciones de la Cámara Alta, son razonables. No entiendo que haya tanta, yo diría, una reacción tan aparatosa por parte de algunos como que si esto hubiera sido una especie de traición a un acuerdo, cuando en realidad se está hablando de agregar algunas atribuciones legislativas nacionales para la Cámara Alta. Tampoco entiendo la sobrereacción de algunos miembros del actual Senado de la República, poco menos que planteando que se acabaría, digamos, la división de poderes o en Chile o la libertad porque se atenúan las atribuciones legislativas de la Cámara Alta. Yo creo que en general en Chile hemos tenido el último mes una exagerada sobrereacción de muchos sectores, de izquierda, de derecha, de centro, ante distintas ajustes que son naturales en los procesos constituyentes. Cuando hay tanto en juego, un proceso constituyente involucra cuestiones relevantes. Es natural que la gente discrepe, pero creo que no contribuye a que decante el debate el acusarse unos a otros de estar destruyendo la fundación del país porque se dan 2 o 3 más atribuciones a la Cámara Alta o porque se le cambia el nombre a una institución. Me parece que en ese sentido el rol que está jugando la prensa es muy relevante porque ayuda, creo yo, a poner las cosas en su justa dimensión. Y ahora tomando esto mismo que estábamos mencionando, o que usted mencionaba, Javier, ¿cómo se toman las palabras de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien hacía mención a que si este texto, esta propuesta de nueva constitución sigue tal como está, se podría optar incluso por el rechazo? ¿No será quizás un poco anticipado comenzar a adelantar alguna posición considerando que todo aún está en discusión, es una propuesta de nueva constitución, se sigue discutiendo, hay varios elementos que vuelven a las comisiones y que se mejoran o que reciben indicaciones para generar mayores acuerdos luego en el Pleno? ¿No será quizás un poco anticipado plantear un eventual rechazo en un plebiscito de salida? Mire, yo lamento que Jimena Rincón, la senadora Rincón, que, en fin, es una persona que me parece que ha hecho aportes legislativos importantes, se sume a la larga lista de personas que por una cuestión puntual plantean algo así como un ultimátum. Si se aprueba esto, yo voy a votar rechazo. Tiene todo el derecho a votar rechazo. Todos tienen derecho a votar apruebo o rechazo, pero se plantea algo así como si el resto del país le pudiera importar demasiado lo que ella vaya a votar. Es una ciudadana más allá de que es una autoridad, pero lo peor de todo es que parece ser casi corporativa la defensa. O sea, decir que porque el Senado contribuyó a que haya un proceso constituyente que se hizo para canalizar la peor violencia, estallido social que ha habido en 40 años, que plantee que porque el Senado contribuyó a aquello, no se puede alterar la fisonomía que tenga la Cámara Alta, y que eso, poco menos que la Convención debería estar agradecida, es no entender lo que es la función pública. A mi juicio, el Senado y la Cámara hicieron lo que tenían que hacer mirando al bien común, y ahora un grupo de personas democráticamente elegidas que están en la Convención están mirando al bien común, y si eso consideran ellos pasa por reevaluar las atribuciones de la Cámara Alta, es algo digno de debatirse. Pero los ultimátums, que hemos visto una larga cadena de personas que dicen si ocurre esto yo no votaré a prueba, bueno, están en su derecho, pero yo invitaría a tener un debate civilizado
y no ir de ultimátum en ultimátum. Claro, hay que ir esperando entonces cómo sigue evolucionando la discusión de los artículos, de las distintas áreas, de lo que va a plantear finalmente esta propuesta de nueva constitución en este plebiscito de salida que se va a llevar a cabo en unos meses más. Javier Couso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta ilustrativa conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.